Un ataúd sale discretamente por la puerta lateral de la prisión de Carabanchel. Ninguna cámara lo espera. Ningún aristócrata asiste al entierro. El caso Urquijo parecía haber terminado con la muerte de su principal acusado. Pero en los despachos, en los clubes privados y en las sobremesas de la alta sociedad madrileña, el nombre Escobedo seguía pronunciándose con un susurro. Demasiados cabos sueltos, demasiadas verdades enterradas. El fallecimiento de Rafael Escobedo apareció brevemente en los diarios del 28 de julio de 1988. Titulares breves, sin grandes titulares ni homenajes. El relato oficial hablaba de depresión y remordimiento. Sin embargo, quienes lo conocieron en prisión aseguraban que planeaba reabrir su caso, que preparaba una nueva declaración. Su muerte, más que un cierre, olía a advertencia. Miriam, la viuda de Escobedo e hija de los marqueses, guardó silencio. No hizo declaraciones. No asistió al funeral. Se mudó lejos de Madrid, decidida a desaparecer del foco mediático. Los pocos que la vieron en esos años dicen que llevaba siempre gafas oscuras, incluso de noche, y que hablaba poco. Para muchos, ese silencio era más elocuente que cualquier testimonio. A finales de los años 80, España vivía su modernización, la entrada en la Comunidad Económica Europea, el auge cultural de la movida. Pero detrás del brillo había una élite que seguía moviendo los hilos. Empresarios, banqueros, antiguos aristócratas y políticos mantenían pactos invisibles. El crimen de los Urquijo había rozado ese mundo, pero nadie parecía querer removerlo. Algunos reporteros no se resignaron. Investigaron los vínculos entre la banca Urquijo, los negocios internacionales y figuras de poder en la transición. Descubrieron préstamos, favores y conflictos de interés que involucraban a familias muy influyentes. Pero cada intento de publicación chocaba con silencios editoriales y llamadas desde arriba. Era como si un muro invisible protegiera el apellido Urquijo. Mientras tanto, desde Brasil, Javier Anastasio, el presunto cómplice, vivía en libertad. Concedía entrevistas esporádicas, siempre insistiendo en su inocencia. En una de ellas afirmó: «Rafael sabía cosas que yo no debía saber». Sus palabras encendieron de nuevo las sospechas. Si Escobedo fue manipulado, ¿quién lo usó como peón? Con la muerte de Escobedo, el proceso judicial quedó cerrado. La ley consideró extinguidas sus responsabilidades y las de Anastasio, que permanecía prófugo. No hubo nuevos imputados. La familia Urquijo jamás reabrió el caso ni pidió revisión. El sistema prefería la versión simple: crimen pasional, castigo cumplido, fin del relato. Pero el público no olvidó. Durante los años 90, el caso se transformó en leyenda urbana. Se escribieron libros, se rodaron documentales, se produjeron programas de televisión que mezclaban datos y ficción. El crimen de los marqueses de Urquijo pasó a formar parte del imaginario español, símbolo de secretos y privilegios impunes. Cada generación volvía a preguntarse lo mismo: ¿fue justicia o encubrimiento? En cenas discretas y conversaciones privadas, algunos veteranos de la nobleza admitían en voz baja que hubo cosas que no debían saberse. Los rumores hablaban de dinero, traiciones, amores prohibidos y disputas familiares por herencias millonarias. Nada comprobado, todo insinuado. El poder no necesita negar cuando puede simplemente callar. A pesar de las décadas transcurridas, cada nuevo aniversario del asesinato reabría el debate. Los periódicos publicaban dosieres especiales, las televisiones recuperaban imágenes de archivo. El crimen se había convertido en una herida que España no lograba cerrar. No por lo sangriento del hecho, sino por la sensación de que la verdad seguía oculta. A finales de los 90, un periodista descubrió una carta inédita escrita por Escobedo poco antes de su muerte. En ella afirmaba tener pruebas que demostrarían su inocencia y mencionaba una persona que lo sabía todo. La carta nunca se publicó íntegramente. Su paradero actual es desconocido. ¿Qué contenía esa carta? ¿Y por qué desapareció? Una carta perdida. Un mensaje escrito por un hombre que nunca volvió a hablar.
Décadas después, ese papel podría reescribir uno de los crímenes más oscuros de la historia de España. ¿Fue Rafael Escobedo un asesino? ¿O un chivo expiatorio dentro de un juego de poder? Las respuestas comienzan a emerger del polvo de los archivos olvidados. En el año 2001, un periodista de investigación recibe un sobre anónimo en su redacción. Dentro, una fotocopia amarillenta con el encabezado Carta de Rafael Escobedo, julio de 1988. El texto incompleto parece auténtico. En él, Escobedo escribe que fue utilizado y que la verdad está en los negocios de la familia. La misiva abre un nuevo frente de sospechas. El periodista, llamado Luis, comienza a investigar en silencio. Consulta viejos archivos, entrevista a exfuncionarios, revisa informes de la Guardia Civil. Cada dato que encuentra parece confirmar una red de intereses que rodeaban a los marqueses. Préstamos bancarios, favores políticos y disputas con otras familias de la aristocracia. Pero pronto nota que lo siguen y que algunos archivos han sido misteriosamente extraviados. A mediados de los años 70, el Banco Urquijo había sido una de las entidades más influyentes de España. Durante la transición, la familia enfrentó tensiones internas por el control de la fortuna. El marqués, conocido por su carácter severo, había tomado decisiones que dejaron fuera a parientes y socios importantes. Algunos de ellos tenían poder, contactos y motivos. Luis localiza la referencia a un informe interno del Banco Urquijo, fechado en 1979, donde se mencionaban irregularidades contables. El documento desapareció semanas antes del asesinato. El investigador se pregunta si los marqueses descubrieron algo que no debían saber. La carta de Escobedo alude precisamente a una reunión nocturna que cambió el destino de todos. La investigación de Luis lo lleva hasta antiguos miembros de seguridad del Palacete de Somosaguas. Uno de ellos, ya retirado, confiesa que la noche del crimen hubo movimientos extraños. Llegaron coches que nadie registró y se dio orden de no preguntar. Si eso era cierto, el crimen no había sido un simple ataque pasional. Era una operación. Días después de obtener esos testimonios, Luis recibe una llamada anónima. Una voz grave le dice: «Deja el caso Urquijo. No tienes idea de con quién estás jugando». El periodista, acostumbrado al riesgo, siente por primera vez miedo real, pero también intuición. Si lo amenazan, es porque está cerca. Con ayuda de un contacto judicial, Luis consigue acceder a un archivo sellado del antiguo juzgado. Allí encuentra la carta original, completa, con el sello penitenciario de Carabanchel. En la última página, Escobedo menciona a una persona clave. El que mandó todo no está preso. Está en la mesa de los poderosos. No da nombres, pero deja una inicial. A. Luis investiga quién podría ser A. Encuentra referencias a un antiguo socio de los marqueses, vinculado a contratos internacionales y a operaciones financieras con América Latina. Su nombre había desaparecido de todos los registros públicos poco después del crimen. Sin embargo, un dato lo conecta. Fue el último en ver al marqués con vida. Cuando Luis intenta publicar su investigación, el medio la bloquea. «Presiones de arriba», le dicen. Días más tarde, recibe una denuncia por difusión de documentos reservados. El caso se archiva, pero su carrera queda manchada. El periodista comprende lo que Escobedo escribió en su carta. En España, el silencio también es una forma de condena. Años después, la carta desaparece nuevamente del archivo judicial. Solo quedan copias borrosas, fragmentos en libros y grabaciones de programas de investigación. Nadie ha podido demostrar su autenticidad, pero todos coinciden en algo. Si es real, la historia oficial del crimen de los marqueses de Urquijo podría ser una mentira cuidadosamente construida. Si Rafael Escobedo fue inocente, ¿quién mató realmente a los marqueses de Urquijo? 40 años después del crimen, aún resuena la misma pregunta. ¿Quién mató realmente a los marqueses de Urquijo? Entre documentos extraviados, testigos silenciados y versiones oficiales contradictorias,
el caso se ha convertido en una herida abierta de la historia española. Este es el final, o tal vez, el principio de otra verdad. Madrid, año 2022. Una productora prepara un documental sobre el caso. Durante la búsqueda de material audiovisual en archivos televisivos, un técnico encuentra una cinta nunca emitida. En ella aparece Javier Anastasio, el fugitivo, el amigo, concediendo una entrevista clandestina antes de huir a Brasil. Sus palabras, grabadas en una noche lluviosa de 1981, suenan inquietantes. Lo que pasó en Somosaguas no fue solo un crimen, fue un ajuste de cuentas. Anastasio explica en la grabación que la noche del crimen se encontraba cerca del chalet, pero no solo. Menciona 2 hombres que no eran de la familia y una reunión previa donde se habló de asuntos del banco. Aunque no pronuncia nombres, su relato coincide con las fechas y llamadas registradas por la policía. El fragmento por sí solo no prueba nada, pero abre una grieta en la historia oficial. Nuevos investigadores retoman el hilo financiero. Préstamos desviados, cuentas en Suiza, operaciones con empresas pantalla en América Latina. Algunas transacciones coincidían con las semanas previas al asesinato. Todo apunta a una red de intereses que pudo haber visto en la muerte del marqués una oportunidad para borrar rastros. El crimen, entonces, ya no parece doméstico, sino económico. Las pruebas se diluyen con el tiempo. Testigos claves han muerto, expedientes se perdieron, y los protagonistas, los pocos que quedan, no hablan. Pero una verdad emerge entre líneas. Rafael Escobedo pudo haber sido manipulado, un chivo expiatorio dentro de un plan mucho más grande. Un crimen donde la sangre fue solo la superficie. Durante siglos, los apellidos nobles en España simbolizaron poder y prestigio. Pero en los años de la transición, ese poder se transformó en influencia silenciosa, capaz de cerrar bocas, mover jueces y moldear titulares. El crimen de los Urquijo fue la grieta por donde se filtró la fragilidad de esa élite. Una familia noble asesinada y un país que descubría que la justicia no siempre alcanza a todos por igual. Con el nuevo milenio, el caso se convirtió en mito. Documentales, libros, series y podcasts reviven cada detalle, cada fotografía, cada teoría. El público, más que buscar culpables, busca sentido. Porque el crimen de los marqueses de Urquijo no solo fue un asesinato, fue el espejo de una España que despertaba entre el pasado y la modernidad. En una grabación recuperada de una entrevista carcelaria inédita, se escucha la voz de Escobedo diciendo: «Yo no maté a nadie, pero sé quién lo hizo, y sé que nunca lo dirán». Esa frase, casi borrada por el tiempo, resuena como epitafio de toda una época. Una confesión sin nombre, una verdad sin justicia. Hoy, el palacete de Somosaguas sigue en pie, pero vacío. Las paredes han sido repintadas, los jardines crecen salvajes, y las ventanas ya no guardan secretos. A veces, los vecinos aseguran oír pasos o luces encendiéndose solas. Quizás sea solo el eco de una historia que España nunca logró enterrar del todo. 40 años después, las versiones se multiplican. Algunos sostienen que Escobedo fue culpable, otros que fue víctima de una conspiración. Nadie puede demostrarlo. El caso Urquijo sigue siendo una línea difusa entre verdad y mito, entre justicia y poder. Y como toda gran historia, su fuerza radica en lo que no puede probarse, solo intuirse. En los últimos segundos del documental, el narrador susurra: quizá el verdadero crimen nunca fue el asesinato de los marqueses, sino la verdad que alguien decidió enterrar con ellos. La cámara se detiene frente al portón del palacete, el viento mueve las ramas, y el misterio, intacto, vuelve a comenzar. El crimen de los marqueses de Urquijo, una historia donde la verdad sigue encarcelada. Anda, dale like a este video y suscríbete para más historias.